Vamos a tener nuestra lectura del mensaje en Romanos, capítulo 12, versículo 2. El libro, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos. Romanos 12, 2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora sí, el versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar por el mensaje. Señor, te queremos dar gracias porque podemos estar aquí. Te queremos dar gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, porque tenemos la oportunidad de leerla, de estudiarla y lo más importante que es comprenderla y llevarla a cabo en nuestra vida, Señor. Que podamos comprender el Evangelio y lo podamos vivir de una forma activa, de una forma grande, de una forma, Señor, evidente en nuestra vida y que podamos transmitirlo de la forma y el método y en el lugar, Señor, que tú nos vas a indicar cada día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé cuántos de vosotros habéis visto la serie que hubo en televisión, una serie de 10 episodios de la Biblia. Fue hace como 1 año, 2 años, no recuerdo. Pero el caso es que televisión emitió una serie de la Biblia, 10 episodios. Lo hacían pues de una forma más grande, más profesional. Y la verdad es que mucha gente lo vio. Supongo que en España, al ser un país de tradición católica, pues lo siguió mucha gente, ¿no? Entonces lo veíamos en casa, lo hemos estado viendo, y había veces que yo ponía malas caras. Y mi mujer decía, ¿qué pasa? Que digo, es que, bueno, hablan de la Biblia, hablan de historias de la Biblia, de personajes, de hechos relevantes, pero ¿qué pasa? Digo, es que no dan en el punto, no dan en el punto. Y todos los episodios que hablaban del Antiguo Testamento, pues no se había hablado de Cristo nada, o por lo menos no lo recuerdo. Digo, ¿cómo es posible cuando la Biblia, desde el Génesis, ya está apuntando a Cristo? Pero no lo marcaban. Bueno, pues un poquito de... no sé si José siquiera había salido, Abraham, Noé, David, bueno, sí, cositas por ahí, pero no daban cuál era el mensaje. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues lógicamente, no sé, muchos episodios de Jesús, ¿no? Lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, este pequeñito detalle, este milagro, estas palabras, y luego al final, pues por supuesto, una recreación muy extensa de lo que fue toda la pasión de Cristo, ¿no? Cómo le cogieron, cómo le juzgaron, cómo le mataron. Y sí que es esto que luego se ve la resurrección y se ven pequeños aspectos muy interesantes, pero yo dije, qué pena que todo el esfuerzo, que toda la dedicación, todo el dinero se haya empleado sin dar quizá el mensaje más correcto, un mensaje más directo, más evangelístico, que se hablase más del Evangelio y no solo de aquellos aspectos importantes, ¿verdad? Y entonces es como nosotros podemos ver quizá el estándar del cristianismo hoy en día. Ese es el estándar, ¿no? De lo que se habla, cómo se ve la Biblia, ¿no? La Biblia se ve como un conjunto de historias que se van narrando y al final, pues llega la gran historia, ¿no? Que es Cristo, ¿verdad? Y hay veces que se sigue de esto y a veces a los niños también pecamos un poquito en este sentido. Hoy os vamos a contar una historia de la Biblia. Y luego otra historia, y al día siguiente otra historia. Y tenemos muchas historias de la Biblia y les preguntamos, y saben a Abraham, y se saben a Jacob, y se saben a Samuel y David, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero a veces no atinamos en dar en el Evangelio. Entonces, yo pensaba y yo veía esos episodios y yo
empezaba a pensar en cuál era el estándar de aquellas personas que le seguían. Y vemos como Cristo hizo una vez una pregunta, y esa pregunta es, ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿O quién dice la gente que soy yo? Entonces empiezan a decirles, tú, pues, dicen que eres Jeremías, una persona de gran corazón, una persona muy cerca del pueblo, que luchaba por ellos. Ahí podemos ver, por ejemplo, la filantropía o la obra social, ¿verdad? También decía, no, tú eres como Elías. Elías, una persona que fue muy utilizada por Dios, además de formas muy espectaculares, de formas que hoy en día pues quizá no vemos o casi no vemos. Ahí podemos ver quizá esa parte mística del Evangelio, ¿verdad? Y que vemos en la Biblia. O también decían, eres como Juan el Bautista, una persona que levantó un gran movimiento social, una persona extraña que vivía en el desierto, pero no necesitaba de otra cosa, sino del Evangelio. Y eran personas importantes, Jeremías, Elías, Juan el Bautista, el precursor de Cristo, ¿verdad? Pero no daban en el clavo. Todos vivían conforme a su estándar. El que tuviera un estándar, que tuviese su estándar, el pensamiento de una obra social, pues ya, pues este es como Jeremías, este es de los míos, porque mira lo que hace. O quizá Elías diría, claro, porque como hace milagros, entonces este es de los míos, los que nos gustan un aspecto un poquito más místico del Evangelio. O Juan el Bautista, decía, mira, una persona distinta, una persona apartada, una persona que no está en el estándar social, vamos a seguirlo porque es distinto, ¿verdad? O incluso un profeta más, pues uno de los más que estuvieron hace mucho tiempo, después de los 400 años de silencio, mira, ha llegado un profeta nuevo, vamos a seguirle. Entonces, ¿por qué le seguían? ¿Por qué aquellas personas seguían a Cristo? ¿Por qué se aunaban en millares para poder escucharle y ver qué es lo que él hacía? Pues las razones pueden estar porque él sanaba. Oye, vamos a ver qué milagro hace hoy, a ver a quién sana. Vamos a hacer apuestas, incluso seguramente alguno diría. O quizá no en el más sentido, oye, vamos a ver qué milagro. Oye, mira, yo estoy enfermo, voy a ir a ver si Cristo me consigue sanar. O también se le podía conocer a aquel que multiplicaba comida. Oye, mira, ¿cómo es posible que él nos dio de comer a todos? Vamos a ir, que nos va a dar de comer. Y también va a ser una persona, un gran maestro que nos va a explicar cosas muy interesantes, cosas muy prácticas. Nos va a enseñar una ética y una moral. Como si fuera un gran filósofo, como si fuera un gran erudito. Y lo era un gran maestro. Era un erudito, ¿verdad? Pero la gente a veces le seguía por eso. Por a ver, ¿qué es lo que nos va a decir? A ver, ¡ay, qué interesante! Mira, o mira qué bueno esto que nos dice, o mira qué gran conocimiento tiene de las escrituras esta persona. Por esto le seguían. Por esto era que las personas estaban a su lado. Ese era su estándar, ¿verdad? Cómo ellos, o qué es lo que para ellos era más importante. Incluso dirían muchos, la mayoría esperarían, oye, pues si este es el que dicen, el Mesías, va a levantar una gran revolución social, echará a los romanos, y entonces tendremos otra vez nuestro periodo de paz, tranquilidad, y cuando podamos también descansar y poder vivir nuestra fe tranquilos. Eso era lo que ellos pensaban. Durante muchos, muchos años, ese era el pensamiento del pueblo judío. Eso era lo que la gente hablaba. ¿Cuándo va a llegar el Mesías? El que va a echar a estos romanos. Anteriormente, el que va a echar a estos griegos. 400 años atrás, el que va a echar a los babilonios. Siempre ese mismo pensamiento, ¿verdad? Esperando a aquel libertador, espada en mano, que los echase a todos, ¿verdad? Así era su estándar. Así era su pensamiento. Ahí eso es lo que estaba en su corazón. De tener una libertad política, una libertad social. Y era correcto tener ese pensamiento, pero no era por lo que Cristo había venido. Y vemos como al cabo de los años, de los siglos, el cristianismo cae siempre en los mismos problemas. Hemos cogido el Evangelio, o bueno, vamos a decirlo así, han cogido el Evangelio, el perfecto Evangelio, ¿y qué han hecho? Una religión. Han hecho una religión. Vamos a poner estas cosas que hacer, vamos a poner reglas, vamos a poner sacramentos, vamos a poner muchas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una religión. Pero no era quizá el pensamiento de Cristo, ¿verdad? Se pasó de seguir su palabra, de seguir la palabra de Dios, ¿a qué?
a seguir una ley. La gente no podía leer la palabra, no podía leer, era analfabeta, no se leía la palabra. ¿Qué es lo que hacía? La iglesia durante muchos años decía, bueno, pues tú esto es lo que tienes que creer, esto y esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, y si consigues hacer estas cosas, pues a lo mejor vas al cielo. Y si no, irás al infierno. Eso es lo que la iglesia durante muchos años ha hecho. Decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que tienes que hacer, pero qué es lo que dice la Biblia. A ti no te importa qué es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tú solo tienes que escuchar y obedecer. Ese ha sido el pensamiento durante muchos años en el cristianismo. Pero ¿qué es lo que había en el pensamiento de Cristo? ¿Por qué vino Cristo? ¿Cuál es su esencia? Él no vino para que pudiéramos comer mejor, para que tuviéramos más comida o una comida de mejor calidad, para que engordásemos nuestras tripas, ¿verdad? Él no vino para que tengamos menos dolor físico, para tener menos enfermedad, para tener menos problemas. Él no solamente vino para eso. Él no vino solamente para que mi cuenta bancaria haya más ceros, para tener más economía, más éxito, ser más grandes, más importantes. Cristo no vino para entregar leyes y para traer obligatoriedades. No vino para traer ese tipo de cosas. Y eso es lo que la gente quería, incluso esperaba. Pero Cristo no vino para eso. Cristo vino para una sola cosa. Para ser Cristo. Cristo solo vino para ser Cristo. ¿Qué es Cristo? Lo hemos dicho muchas veces. El verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. 3 funciones. El verdadero profeta, aquel que te indica el camino. Aquel que te dice cómo puedes acercarte a Dios. ¿Y cuántas veces en el Antiguo Testamento vemos cómo se menosprecia al profeta? Él vino para ser el verdadero sacerdote. Solo hay una forma para solucionar el pecado presente, el pecado pasado, también el futuro. Y es a través de Cristo. No hay otro camino, no hay otra forma. Por mucho que lo hagas, por mucho que intentes y busques, no hay otro camino. Él vino para ser el verdadero sacerdote. Y por último, Él vino para ser el verdadero rey. Solamente con Cristo tenemos la autoridad para atar el poder de Satanás. Sin Cristo es que, bueno, quizá haya gente que piense que no, que se esfuerce de una forma u otra, que crea que está haciendo buenas cosas. Pero solo a través de Cristo, como verdadero rey, es que podemos atar todo poder de Satanás y podemos tener la autoridad para que Satanás no nos obligue, no nos mienta, no nos haga hacer aquello que no queremos. Y podemos ver en la Biblia 2 grandes pactos. A veces hablamos del pacto y es como, ¿de qué pacto estamos hablando? Y tenemos 2 grandes pactos. El primer pacto es el pacto del monte del Calvario. Como hemos dicho, nuestros pecados, pasado, presente, futuro, todo aquello que hemos podido hacer, todos aquellos errores que cometemos y todo nuestro futuro está solucionado. 2 palabras que dijo Jesús, consumado es. Ya está todo, ¿verdad? Él rompió las cadenas que mantenían al ser humano atado. Satanás los tenía sometidos, aunque no lo creyesen, aunque no lo creamos ahora mismo. Satanás los tenía sometidos. Es el que rompió las cadenas. Además ejerce de guía, de camino. No tienes que seguir a alguien o algo o lo que sea. No tienes que buscar simplemente qué es lo que el azar te trae, qué es lo que la casualidad ahora mismo te brinda. Él vino para ser tu guía, el camino. Cristo además, en Cristo es que están todos los tesoros escondidos. No necesitas otra cosa. No tienes que estar buscando por aquí y por allá. Solamente con Cristo es que tenemos todos los tesoros. Lo más importante, todo lo que necesitamos. ¿Todo lo que quiero? No. Todo lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una metáfora que yo creo que es la que mejor se usa y es Dios Padre y nosotros hijos, ¿verdad? Nosotros como esos niños que a veces queremos esto, queremos lo otro, caemos en rabietas. Ay, es que me ha dicho esto. Ay, pues es que yo quiero tal, porque yo no lo tengo. Tenemos que pensar
que a veces todo lo que hay en nuestra mente no es lo correcto, todo lo que yo quiero, todos mis proyectos, todo mi futuro que yo quiero conseguir, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Y solo una cosa, solo Cristo es lo que yo necesito, ¿verdad? En Cristo lo tenemos todo. Y luego tenemos otro pacto, el pacto del Monte de los Olivos. Cristo entró en una cultura llena de idolatría, oprimida socialmente, pero también opresiva religiosamente. Era una cultura muy complicada, como ya hemos visto. ¿Qué es lo que la gente esperaba de él? ¿Qué es lo que la gente quería que fuese? Querían que fuese el Cristo, pero querían que fuese un Cristo que ellos querían. No, el Mesías tiene que ser de esta forma. Nos tiene que libertar social y políticamente, con una revuelta, con una rebelión. Pero no es así, ¿verdad? Él nos entregó una misión. Él nos entregó una misión. Algo que hacer, algo en lo que dedicar nuestra vida, algo en lo que dar nuestra vida si hiciese falta, algo por lo que vivir, una misión, incluso más que una visión, una misión, es un estilo de vida. No es algo más a lo que sumar a nuestra vida, no es un aspecto más, no es algo lo que tengo que hacer, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que cuidar a mi familia y luego también tengo que hacer una misión. No, tengo que hacer una misión y mientras que hago esa misión, trabajar, estudiar y tener mis relaciones interpersonales. Primero, la visión, esa tiene que ser mi estilo de vida. Ahí es donde tengo que poner mi fuerza. Ahí es donde tengo que gastar mi economía, mi tiempo, mi dedicación, mi día a día. Es una misión, un estilo de vida. La experiencia del Evangelio puesta en práctica en la vida de los seguidores, de los discípulos y apóstoles. Ellos consiguieron comprender esto. Dijeron, mi vida no importa. No importa que yo antes fuese esto, fuese lo otro. Yo ahora que soy un seguidor de Cristo. ¿Y qué es lo que me ha dicho Cristo? Ve y haz discípulos a todas las naciones. Y fijaos qué sencillo que ellos consiguieron simplemente comprendiendo el mensaje y haciéndolo. No hay que hacer más. Ay, no, pero es que tengo una familia, no, pero es que tengo un trabajo, es que tengo que estudiar. No importa. Ve y haz discípulos a todas las naciones. Ellos obtuvieron una promesa. Iban a ser testigos y llegaría el Espíritu Santo. Y pudieron ver cómo esas promesas se cumplían en poco tiempo. Y podemos ver las grandes respuestas que ellos tuvieron. En Hechos 2:4, como llega Pentecostés, el Espíritu Santo llega. Ellos son llenos de la fuerza, de la guía, del poder del Espíritu Santo. Y en ese momento, quizás de una forma mística, pero ellos pudieron disfrutar de esa gran promesa y sobre todo de esa gran respuesta que ellos habían tenido. Hechos 2:9-11. Salieron a predicar el Evangelio. No se quedaron juntos solamente disfrutando. No se quedaron en una iglesia encerraditos diciendo, mira, qué fuerza tenemos. Sino que es lo que ellos hicieron, ir y predicar el Evangelio. Hechos 2, del 14 al 21, la predicación de Cristo, la predicación de Pedro. Pedro predicó, ¿a qué? A Cristo. Solamente tenía que predicar a Cristo, no tenía que irse por un lado ni por otro. Solamente predicando a Cristo, ¿verdad? Y al final, las grandes respuestas, Hechos 2, 41-42. 3.000 personas se convirtieron ese día. Bueno, pero es que eso fue hace más de 2000 años. Pero es que eso, bueno, me pasó en un momento y ya está, no va a volver a pasar. ¿Por qué no va a poder volver a pasar? Si no tenemos fe, si no tenemos determinación, si no tenemos ese estilo de vida, nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Pero si tenemos la fe y la determinación, es que Dios va a poder hacer grandes cosas en nosotros. No importa tanto, no busques tanto el resultado, no busques tanto la cifra. No cuentes a ver, han sido tantos, pues no han sido 3.000, han sido a lo mejor 3. No importa. ¿Qué es lo que importa? Que tú estés tomando la determinación, que tú estés siguiendo la guía del Espíritu Santo y que tú alcances esa meta, ese camino, esas pequeñas respuestas que Dios te va poniendo en el camino. Pero si nunca tomamos la determinación, si nunca derribamos nuestras barreras, si nunca entramos en ese estilo de vida, nunca vamos a tener respuestas. Y podemos pensar, bueno, pues yo da igual, pero a lo mejor el de al lado, pero es que el de al lado pensará lo mismo. Y al final todos haremos una especie como de
de cadena en la cual pensaremos que, bueno, pues que los otros será quien lo hagan. Yo que estoy muy ocupado. Yo ahora tengo que trabajar mucho y tengo que estudiar esto y tengo que... En casa hay que hacer muchas cosas. Ya, quizá más adelante. Quizá más adelante. No busquemos excusas. No busquemos excusas. ¿Sabéis por qué no tenemos que buscar excusas? Porque la iglesia primitiva tampoco lo hizo. No lo hizo. Pudiera haber dicho en un momento, por ejemplo, llegando al capítulo 5, 6 y 7, oye, es que nos están diciendo que no prediquemos el Evangelio. Oye, es que cogen a Pedro y a Juan y les han dicho que si predican el Evangelio les van a matar y azotar. Oye, mira que les han azotado por predicar el Evangelio. Ya está, la excusa perfecta. Oye, no podemos porque tenemos muchas cosas que hacer y además nos van a encarcelar. Eso no fue una excusa para ellos, no fue un impedimento. Ellos, a pesar de todo lo que tuvieran que hacer, a pesar de la persecución, del miedo, de la opresión, predicaron el Evangelio. Y como dicen, todos los días se iban sumando los que tenían que ser salvos. Pero eso no pasaba por arte de magia. No es que estaban aquí reunidos y la gente iba pasando. Si se unían todos los días personas a la congregación, ¿por qué era? Porque todos los días se predicaba el Evangelio. No era algo mágico, no simplemente entraban y creían. Todos los días se predicaba el Evangelio, todos los días había respuesta y todos los días la gente se iba sumando a la congregación. ¿Por qué? Porque todos los días se predicaba el Evangelio. Todos los días todo el mundo predicaba el Evangelio. Ah, claro, así cualquiera, ¿no? Pues ese tiene que ser nuestro pensamiento. Oye, pues, ¿cómo vamos a poder ganar el campo? ¿Cómo vamos a poder cambiar la sociedad? ¿Cómo vamos a poder cumplir con el plan de Dios? ¿Que lleguen solos? No van a llegar solos. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Por qué? Porque ese es mi estilo de vida. O ese tiene que ser mi estilo de vida. ¿Verdad? Los apóstoles fueron perseguidos. La iglesia en general, por Saulo de Tarso, era perseguida, encarcelada. En ocasiones la gente moría. Podemos ver el ejemplo de Esteban, predicando en las puertas del templo y apedreado hasta la muerte. ¿Y eso fue una excusa para ellos? No fue una excusa. No fue un impedimento. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Podríamos leer en los primeros versículos del capítulo 8 de los Hechos. Y la iglesia de Jerusalén fue esparcida. Y cuando ellos iban siendo esparcidos, ¿qué hacían? Predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque las circunstancias no fueron un impedimento. Porque las circunstancias, el problema de turno, lo que fuese, no era un impedimento, no era una excusa para ellos. Oye, que me están persiguiendo. Bueno, pues me voy. ¿Y dónde estoy? Anda, pues mira, estoy en Samaria. Pues vamos a predicar el Evangelio. Ahí vemos a Felipe, perseguido. No sabemos si sus familiares, amigos, gente conocida sería encarcelada o sería asesinada. No lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que tuvo que salir de su casa, de su comodidad, de su pequeña felicidad, que es su hogar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo? Predicar el Evangelio. Y cuando tú predicas el Evangelio porque es tu estilo de vida, ¿qué es lo que pasa? Que ocurren las grandes respuestas. Ves los frutos. Podemos seguir la historia de Felipe, cómo él en Samaria tuvo las grandes respuestas, a pesar de ser un lugar en el cual un judío jamás hubiera entrado a ese lugar. Un judío en Samaria, eso era imposible de pensar. Y un judío predicando el Evangelio para que ellos se convirtiesen, imposible. ¿Imposible para qué? Para quizá el estándar de su época, para quizá su estándar religioso. Pero en el estándar del Evangelio no es un problema. Cuando nosotros cambiamos nuestro estándar por el estándar del Evangelio es que podemos hacer cosas que antes no hubiéramos pensado que podíamos hacer. Y vamos a tener grandes respuestas. ¿Cómo? Si cambias tu estándar, si cambias tu estilo de vida, si vives por y para. Si es un añadido a tu vida, no tendrás grandes respuestas. Pero si es tu vida, si tú cambias tu estándar y tu estilo de vida, es que vas a tener grandes respuestas. ¿Por qué cambiar nuestro estándar, verdad? Podríamos hacernos esta pregunta. Os invito a que la hagáis mentalmente. O que cuando vayáis a casa penséis, ¿cuál es mi estándar? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi estándar? Las personas, como por ejemplo hoy,
Les hablaba a los remanentes. Somos egocéntricas y egoístas. Todas las personas, es decir, yo quizás soy muy pesimista, pero creo que todo el mundo es egoísta. La mayoría de cosas que hace es por egoísmo, por sentirse bien, por sentirse satisfecho. Hay cosas que tenemos que hacer, pues trabajar, pero al fin y al cabo creo que el ser humano, en términos generales vamos a hablar, es un ser muy egoísta. Quizá el punto menos egoísta, más altruista, es cuando tienes un hijo. Yo creo que ese es el momento en el que ya más mueres tú y ayudas. Tú ya no importas, tú ya no sirves para nada. Ahora que tenemos un bebé de 4 meses, lo vemos, ¿verdad? Que si tienes sueño, te da lo mismo. Tienes que levantar y tienes que hacer las cosas. Estás cansada, da igual. ¿Te gustaría irte por ahí? No importa. Tú no importas. Solo importa una pequeña personita de 4 meses, ¿verdad? Pero al fin y al cabo también somos egocéntricos. ¿Cuál es el problema? Que todo, como lo vemos a través de nuestros ojos, pensamos que somos los protagonistas. Somos como los narradores de la historia. Todo pasa por aquí, por cómo yo pienso, cómo yo veo el mundo, qué es lo que a mí me gustaría, qué es lo que no, qué es lo que yo creo que es correcto, y todo lo vemos así. Y vamos a intentar hacer un esfuerzo y pensar, por ejemplo, la persona que tengo al lado, cómo él ve el mundo, cómo esa persona me ve a mí mismo. Y entonces nos veremos y nos daremos cuenta de que no somos el centro del universo. Y a veces tenemos que pensar y tenemos que recordarnos esto. No somos el centro del universo, ¿verdad? Buscamos nuestras propias respuestas. Yo quiero esta respuesta y la voy a conseguir. Con mis fuerzas, voy a luchar para conseguir estos resultados. A través de mi propio estándar. ¿Qué es lo que yo puedo conseguir? Mi poder, mi capacidad. Y al final, algún día nos daremos cuenta qué tontos hemos sido si yo no puedo hacer finalmente nada, ¿verdad? Nos guiamos por impulsos. Lo que hoy la gente llama el corazón. No, yo es que hago las cosas conforme el corazón me dicta. No, yo la razón o la lógica. Si esto es lógico, pues yo lo hago. Si no hay lógica, pues entonces no lo hago. O incluso nos guiamos por lo que nos dicen los demás. Tengo un problema y a ver qué me dicen para ver qué es lo que yo hago. Y a veces la gente nos engañamos, ¿no? Como no, lo que yo siento en el corazón es lo que voy a hacer. Y al final nuestro corazón, como dice la Biblia, es un ente engañoso que a veces nos confunde, ¿verdad? Por eso no tenemos que guiarnos solamente por estos aspectos. Luchamos con nuestras fuerzas y al final nos preocupamos. Preocupación, miedo, ese es nuestro estándar. Como soy yo quien hago las cosas, como soy yo quien las tengo que conseguir. Al final, ¿qué pasa? Pues que me di cuenta, ostras, no soy tanto como a lo mejor yo pensaba, o esto no es como yo creía. Y viene el miedo, viene la preocupación, viene el estrés. Nos dejamos guiar por la sociedad actual. No nos paramos a pensar exactamente si es lo correcto o no es lo correcto, o por qué se hace esto o no se hace. Bueno, es lo normal, lo hace todo el mundo, pues yo también tengo que hacerlo. Incluso a veces, aunque no lo pensemos activamente, es lo que hacemos. Oye, claro, es lo que la gente hace. Y caemos en lo que la sociedad cree que es bueno o es correcto, ¿verdad? Y vemos que eso es lo normal y lo que tenemos que hacer. Queremos demostrar lo que somos. Queremos demostrar quiénes somos. Queremos demostrar quién es el yo. A veces porque necesitamos alabanza y a veces porque simplemente, oye, yo estoy aquí, quiero demostrar. Todo es más importante que el Evangelio y la misión de Cristo. Mi estándar, al final, ¿qué es lo que hace? Que esté más alto que el Evangelio. Ese es mi estándar. Y eso es lo que nosotros tenemos que vencer. Por eso, ¿cómo podemos cambiar nuestro estándar, nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar? Muy fácil. Es enraizar en el Evangelio. Tengo que enraizar solamente en el Evangelio. ¿Cómo enraizar el Evangelio? 3 cosas. Palabra, oración y evangelismo. Todos los días. No hay otra forma. Podéis daros de cabeza. Hay gente que incluso memoriza capítulos enteros de la Biblia. Hay personas que dan su vida por actos humanitarios. Y está bien que memorices, está bien que des tu vida por los demás en ese aspecto,
pero no vas a enraizar en el Evangelio, no vas a poder cambiar lo que tú eres o cómo hacer las cosas, simplemente enraizando en el Evangelio. Escucha la palabra, escucha el mensaje, lee la Biblia, profundiza, medita, ora, entra en oración, conecta la palabra con la oración y finalmente con el evangelismo. Sal al campo. Pero es que me da mucha vergüenza. No importa, sal, pisa, mira, ora. Y al final Dios te pondrá a las personas. Dios te hará ver cosas que antes no habías visto. Dios cambiará tu corazón, te dará valentía cuando no la tienes. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Ya, pero es que como me da vergüenza hablar con personas desconocidas, bueno, pues siéntate en un banco, pues ora, mira, visita, haz algo. No te quedes estancado porque tengas miedo, porque tengas inseguridad, porque te veas impotente o incapacitado para hacerlo. El Evangelio es para todos. Evangelizar es para todos. No te creas exento de esta labor. Es para todos. Por lo tanto, enraizando en el Evangelio, en la palabra, en la oración y el evangelismo, es que nosotros podemos cambiar mi estándar, cambiar mi pensamiento, mi forma de actuar y, en definitiva, mi estilo de vida. Ten un culto diario. En el campamento que hemos tenido, hacían una cuenta. Son 7 días a la semana. ¿Qué hacemos? Entregamos uno a Dios y los otros 6 lo vivimos para nosotros, para nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras obligaciones. Y luego otra vez llegamos al día 1. Ay, sí, domingo. Y a veces ni el domingo. Todos los días de la semana. Todos los días de la semana, como el comer, como el respirar, como el ir a trabajar, ir a estudiar. Todo aquello que crees que no puedes vivir sin hacer, todo eso tiene que cambiar. Ahora tienes que decir, no puedo vivir sin hacer culto todos los días. Y no vas a poder, cuando puedas disfrutar. Hay algo que la gente que le gusta correr, dice, se convierte en un vicio. Dice, cuando hago ejercicio al final se convierte en un vicio, no puedo parar. Si no hago ejercicio regularmente me siento mal. Pues yo es algo que no he disfrutado aún, pero el Evangelio tiene que ser igual. Cuando empecemos a disfrutarlo, cuando saboremos el Evangelio, no podremos vivir de otra forma. Y a veces nos pasa, a veces llegan días en que, ay, madre mía, si es que mira esta palabra, mira cómo Dios me ha hablado, si es que mira qué burro soy. Cómo me resisto a venir al culto, cómo me resisto a escuchar, cómo me resisto a ser uno dentro del Evangelio, qué burro soy. Venga, ahora, a partir de ahora voy a disfrutar todos los días de mi culto. Y volvemos a caer. Esto es como el libro de los jueces. Y el pueblo se cayó en idolatría, se separó de Dios y Dios tuvo que levantar a un juez, a un libertador, que será la traducción más correcta. Y les liberta, ya estamos a gusto, ya estamos bien, y otra vez caen. Y así es como somos. 365 días al año. Un día por semana, 52 semanas, nos quedan 312 días por 52. Eso es una goleada. Vivimos solamente 52 días al año, se lo dedicamos a Dios. Porque es el domingo y hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa con los otros 312 días del año? 312 días del año que tenemos también que disfrutar de nuestro culto personal. A veces haremos un culto juntos, en unidad, pero también tenemos que hacer culto individual. No podemos vivir si no estamos teniendo culto todos los días. Morimos espiritualmente. Conectar la palabra con mi vida. Vamos a coger el mensaje, vamos a coger las escrituras y vamos a conectar aquello con mi propia vida. No es un mensaje solamente, por ejemplo, hemos leído de Pablo en los Romanos en el año 50 y pico. No, es un mensaje que Dios tiene para mí ahora, para mi vida, para mi situación. Es una promesa que Dios va a cumplir en mi vida. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en mi vida y a través de mí. Morir yo mismo para que Cristo sea más grande. ¿Qué es lo que dicen las Escrituras? Que tenemos que coger la cruz de Cristo, ¿verdad? Tenemos que ser imitadores de Él. Tenemos que morir. Y hemos muerto, ¿no? Esa es un poquito la semejanza del bautismo. Es morir para volver a nacer como una nueva criatura. ¿Pero qué hacemos? Hemos vuelto a nacer como éramos antes. Tenemos que morir 100% nosotros para que Cristo sea grande y pueda obrar a través de nosotros y disfrutar de Cristo personalmente. ¿Y cómo lo decimos? Que Cristo no es solamente el Cristo, sino que es mi Cristo. Es mi Cristo personal.
Piensa, con tu nombre y tus apellidos, Cristo es mi Cristo. El de al lado también, el de todo el mundo, sí, pero es mi Cristo. Tengo que disfrutarlo personalmente, porque Él vino para morir por cada uno de nosotros, por mí también, por mí murió Cristo para darme todas estas bendiciones. Por lo tanto, cuando consigamos enraizar el Evangelio, nuestro estándar del que hemos hablado va a cambiar y ya tendremos el estándar del Evangelio. Podremos disfrutar realmente de solo Cristo. No seremos egoístas o egocéntricos, sino que daremos mi vida por poder predicar el Evangelio, por los demás, que es lo más importante, que es el mayor tesoro, regalo que le podemos dar a alguien, si no es a Cristo. Encontraré las grandes bendiciones que Dios me ha preparado, las respuestas, los frutos en el campo, todo aquello lo voy a encontrar. Tendremos también la certeza de que vamos a recibir las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Qué promesas? Pues solamente con que nos quedemos con Hechos 1:8, la llenura del Espíritu Santo y que vamos a ser testigos hasta el último de la tierra, ya incluso nos valdría. Ya ese texto nos valdría para siempre, todos los días. Yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo y yo voy a ir a la evangelización del mundo. Ese tiene que ser mi estándar y mi estilo de vida. Y es una promesa. Si la cogemos, se cumple. Si no la coges, no se va a cumplir en tu vida. Podemos disfrutar de la guía del Espíritu Santo en cada momento, situación, esa dirección correcta, esa fuerza. El Espíritu Santo es lo mismo que antes, es una bendición, es un regalo. Si le quieres aceptarlo, lo tendrás. Si no quieres, no lo vas a tener. Cambia tu vida, cambia tu perspectiva. Podremos luchar no con nuestras fuerzas, con nuestra impotencia y nuestra limitación, sino que podremos luchar con las fuerzas que Cristo mismo nos da. Entonces la lucha no la haremos nosotros, la hará Cristo a través de nosotros. Seremos un instrumento. Entonces no importará que tú seas de esta forma, que tú seas de esta otra, que tú tengas esta limitación, este problema. No importará. ¿Por qué? Porque será Cristo quien lo haga a través de ti. Podremos discernir y separar lo que está en el corazón de Dios y lo que no. Podremos ver realmente cuál es mi corazón. Y podremos realmente cambiar mi corazón por el de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya no me importarán las cosas que antes, en el sentido de que no me voy a preocupar por esto, no voy a llorar por eso otro, no voy a luchar para conseguir. Cristo lo va a hacer todo. Es muy sencillo, es muy fácil. Simplemente tenemos que cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestro corazón. En definitiva, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestro estándar. No nos guiaremos y seguiremos al mundo y sus supuestos, lo que el mundo quiera. La sociedad ha determinado lo que, oye, pues esto es así, es lo bueno y es lo que hay que conseguir. Y si tú no estás aquí, pues es que eres un lo que sea. Ay, es que, joder, todo el mundo tiene esto, todo el mundo tiene lo otro. Yo también lo quiero. También me gustaría. Y nos lo meten en televisión, nos lo meten en internet, en todos los lugares. Ya hay un estándar social que tú tienes que conseguir. Como decían los remanentes, tenemos que ser todos altos, guapos, fuertes de gimnasio, con estudios, con trabajo, con familia, etcétera, etcétera. Es decir, ya hay un estándar social que se ha creado y ya nos lo intentan implantar a todos. ¿Qué es lo que la gente hace? Se machaca de lunes a viernes en el trabajo, llega por la noche, ve un poco de televisión, se duerme y en el fin de semana pues intenta distraerse con lo que pueda. Ese es el estándar social que a nosotros nos están intentando inculcar y que lo están consiguiendo. Ah, bueno, pero es que nosotros vamos el domingo al culto. No nos vamos por ahí con la familia. Todos los días tienen que ser culto. Todos los días tenemos que darlo para Dios. Tenemos que cambiar nuestro estándar para que todos los días pueda ser el día del Señor, no solamente el domingo. Y lo difícil, lo malo, lo imposible, van a adoptar un nuevo cariz. Va a ser distinto. Una nueva apariencia, un nuevo aspecto. Oye, es que esto es malo, pero a lo mejor no es tan malo. Yo algo que explicaba era que siempre hablamos de la vida cristiana como un camino que recorrer. Ya, pero es un camino que hay piedras. Bueno, pero si estás mirando al frente, nunca te vas a caer. Ah, pero es que es una piedra muy grande, pues la rodeas. Bueno, pues tardas más tiempo y pasas por encima. ¿Qué es lo que pasa? No importa, porque la estás viendo. Ah, pero es que hay veces que nos distraemos, miramos aquí,
miramos allá, miramos atrás, nos miramos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos tropezamos, nos damos de frente, nos caemos, nos hacemos daño. Si realmente nosotros estamos mirando hacia donde tenemos que mirar, estamos dirigiendo nuestra vida 100% hacia la evangelización, hacia el mundo, si realmente nosotros cambiamos nuestro estándar, no tenemos que preocuparnos por las piedras y los problemas que nos encontramos en el camino. ¿Por qué? Porque Dios nos ayudará para superarlos. Si mi estándar es otro, si yo me guío por otras cosas, si mi pensamiento está en otro lugar, ¿qué pasará? Que me caeré. Ay, pero es que yo me caigo muchas veces. Bueno, ahora que te has caído, ahora que estás en el suelo, haz una cosa. Date cuenta de cómo estabas, de qué es lo que estabas haciendo, cuál era tu estándar, cuál era tu estilo de vida. Y ahora que estás en el suelo puedes meditar y pensar, es cierto, tengo que hacerlo las cosas así, tengo que enraizar más en el Evangelio, tengo que dar mi vida por el Evangelio, tengo que mirar al frente y caminar firme. Ah, pues ahora levántate y sigue. Y si me vuelvo a caer, pues te volverá a pasar lo mismo, no te preocupes, no llores, vuelve a mirar otra vez delante y vuelve a caminar. Y así una y otra vez hasta que al final no te caigas. Puedas sortear todas las dificultades y puedas decir, gracias Señor porque tú me has dado un nuevo entendimiento, me has dado un nuevo estándar, el estándar del Evangelio, para que todos los problemas, todas las situaciones, todos los aspectos de mi vida estén gobernados por ti, no por mí, y al final pueda coger las bendiciones y las respuestas. Por tanto, como conclusión, muy sencillo, tener culto todos los días, enraizar así en el Evangelio, conectar la palabra con la oración y el evangelismo. Tener clara cuál es mi verdadera meta en la vida. Mi meta en la vida no es trabajar, no es estudiar, no es formar una familia. Mi meta en la vida, ¿cuál es? Seguir a Cristo. Esa es mi única meta en la vida. Mientras tanto, haremos eso. Pero mi meta en la vida es seguir a Cristo. Y como hemos dicho, ¿qué es lo que Cristo hizo? Bueno, Cristo vino y ayudó a personas, sanó, dijo cosas importantes, enseñó, dio de comer, pero ¿qué es lo que Cristo vino a hacer? Vino para ser Cristo. Ah, pero es que yo no soy Cristo, ¿cómo voy a salvar a las personas? Bueno, tú no tienes el poder para salvar a nadie, pero tienes al que salva a las personas. Tienes al que tiene poder para salvar. Tienes a Cristo en tu corazón. Predica a Cristo. Ah, entonces eso sí lo puedo hacer. Eso es seguir a Cristo. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no tengo el poder para decir, tú, cree y sé salvo. ¿Qué es lo que tengo? Tengo al que tiene ese poder, que es a Cristo. Por eso, Cristo tiene que ser grande en mi vida para poder entregárselo a otros. Y finalmente, también tenemos que dar nuestra vida para alcanzar esa meta. Cuando decimos que Cristo es el Señor, lo tenemos ahí, es un término bíblico. En la Biblia aparece muchas veces, Cristo es el Señor, cree que Cristo es el Señor de tu vida, acéptalo como el Señor. Pero quizá a día de hoy esa palabra ha perdido fuerza. Hoy en día Señor es un título. Yo soy el Señor García, tú eres el Señor tal. Pero ¿qué es cuando en la Biblia dice Señor? ¿Qué es lo que quiere decir? El Señor es el dueño de tu vida. Es el que toma las decisiones. Es el que te guarda, el que te cuida. Es el que tiene responsabilidad sobre ti. Eso significa ser Señor. Señor no es solamente alguien que yo acudo cuando tengo un problema, o no es la coletilla final de la oración. En el nombre de Jesucristo oramos, amén. No es eso. Señor significa que es el dueño de tu vida. Regálale el lugar más importante de tu vida a Dios. Deja que Cristo esté en ese lugar, porque Él tiene que ser el dueño de tu vida. Si Él no es el dueño de tu vida, ¿quién lo es? Tú a medias. ¿Por qué? Porque Satanás lo estará intentando hacer y te engañará y te embaucará. Entonces deja que Cristo, como lo tenemos aquí, sea el Señor, no el Señor, como dice, sino mi Señor, mi Cristo, el dueño de mi vida. Por lo tanto, tengamos clara, como he dicho, cuál es la meta. Y un aspecto práctico, ¿qué metas podemos hacer? Podemos tener la gran meta de nuestra vida. Podemos decir la frase del certamen de Miss Universo. No, mi meta es la evangelización del mundo. Vale, es correcto, esa es tu meta. Para eso tienes que vivir, para la evangelización del mundo. Pero ¿cuál es tu meta larga?
Piensa, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo tú vas a hacer la evangelización? Eso seguramente a los estudiantes se les suele preguntar mucho. Oye, tú que estás estudiando, ¿cómo vas a evangelizar al mundo? ¿Cómo vas a cambiar la cultura? Ah, pues mi visión es a través de la música, a través de escribir buenos libros, a través de hacer lo que sea. Ahí es como yo voy a entrar en la cultura y cómo la voy a cambiar. Vale, esa es tu meta larga. ¿Cuál es tu meta corta? ¿Qué es lo que quieres conseguir de aquí en adelante? Vamos a hacer metas de un mes, por ejemplo. En este mes yo quiero, por ejemplo, mi meta es tener un hábito correcto espiritual. Yo quiero durante este mes conseguir tener todos los días mi palabra, oración y mensaje. Vamos a coger metas, objetivos, vamos a desafiarnos. Una semana, un mes, no importa. Dejemos apartado en ese sentido el pensamiento de, sí, bueno, yo voy a dar mi vida por el Evangelio y para eso voy a vivir. Vale, vas a vivir toda tu vida, muy bien. Pero, por ejemplo, hoy, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Siempre que os levantéis, pensar, ¿qué voy a hacer hoy por el Evangelio? ¿Qué voy a hacer hoy por la evangelización? ¿Cómo voy a cumplirla? ¿A qué voy a dedicar mi vida hoy? Bueno, pues hoy tengo que trabajar. En tu trabajo puedes ser luz, en tu trabajo puedes predicar el Evangelio, etcétera, etcétera. Todos los días de tu vida. Como decía, no te creas exento de aplicar el Evangelio a tu vida y de vivir conforme a él. Y no te creas exento, como a Pablo le pasó, de incluso dar tu vida por el Evangelio. Emplearla y si tiene que acabar tu vida dando el Evangelio, que así sea. Como todos y cada uno de los 12 discípulos. El último, Juan, ya con 90 años, 90 y pico años, escribiendo el Apocalipsis, habiendo sufrido tanto, no importa, predica el Evangelio. Es que tengo muchos problemas, no importa. ¿Por qué? Enfoca tu vida ahí. Si tú entras dentro de la corriente del Evangelio, es que todo lo demás va a carecer de sentido. Te podrás reír de los problemas, te podrás reír de las circunstancias. ¿Por qué? Porque ya de antemano tienes la solución. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué se lo dijo? Porque van a llegar problemas, porque van a llegar dificultades. ¿Por qué? Porque lo vas a necesitar. ¿Pero cuándo se lo dice? Antes. Se lo dice antes. ¿Para qué? Para cuando disfrutes del Evangelio y lleguen los problemas ya tengas la respuesta. Así que podamos disfrutar todos los días de nuestro culto, de enraizar el Evangelio y poder así cambiar nuestro estándar por el estándar del Evangelio. Señor, te queremos dar gracias porque no tenemos por qué vivir con nuestro estándar, no tenemos por qué conseguir nuestras metas a través de él, sino que con el estándar del Evangelio, con la meta que tú nos has dado, es que cambiando nuestro estilo de vida nosotros podremos conseguir cambiar la cultura, podemos cambiar la sociedad, podemos cambiar el campo, Señor, pero antes que podamos cambiarnos a nosotros mismos, que podamos morir un poco nosotros para que tú seas más grande y así, Señor, alcanzar la evangelización del mundo, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.